Antes de tener hijos, creo que Bonnie y yo nunca pudimos imaginar lo que puedes llegar a amar a una persona. Ha sido algo totalmente nuevo. Sofía y Vera son nuestra alegría y soy consciente de que tienen un montón de cosas malas que tienen que cambiar y el Señor está trabajando en ellas. Pero hay otras partes de su manera de ser que nos enamoran. Son sensibles, son atentas, son compasivas, son divertidas. Cada vez tienen un sentido del humor más fino, de lo cual me siento muy orgulloso. Especialmente esas tardes en las que los tres nos aliamos para hacer rabiar a Bonnie durante unas cuantas horas y nos lo pasamos muy bien. Creo que lo que más nos alegra de ellas es ver cuando actúan con total libertad, cuando rompen esa barrera de la vergüenza y a lo mejor empiezan a hacer el tonto, ¿no? Sin que les importe cualquier otra cosa. O cuando nos cuentan cómo se sienten sin tener miedo, o cuando nos confiesan algo que han hecho que está mal y aún así saben que las vamos a seguir queriendo igualmente. O cuando nos cuentan sus dudas sin tener miedo a ser juzgadas en la casa, ¿no? Qué satisfacción tan profunda da el ver que tus hijas se sienten libres y disfrutan de la vida. Y por otro lado, qué tristeza tan profunda vive un padre cuando ve que sus hijas pierden la libertad por lo que opinan los demás. Duele mucho ver eso en ellos. Y uno no sabe cómo convencerles de que no es tan importante como ellas piensan. Y esto no pasa solamente con los hijos, pasa también cuando lo ves con un amigo, tu novia, tus padres o tus hermanos, y ves que actúan porque se sienten presionados por la opinión pública. A veces esa opinión pública es directa, son las palabras de tus padres o de tus amigos diciéndote X. Y a veces es la opinión de la cultura, ciertos carriles que hay en nuestra vida que decidimos escoger porque son los más llevaderos según la cultura. Y creo que a todos nos da rabia esto y nos duele ver que los demás actúan de esta manera, porque el dolor a todos, este tipo de dolor a todos nos resulta familiar. Resulta que esto de la presión de los demás no es una cuestión adolescente, es una cuestión humana. Nos pasa a todos y nos pasa cuando somos adolescentes y nos sigue acompañando durante el resto de nuestra vida, desgraciadamente. Todos alguna vez nos hemos cambiado de ropa 100 veces para que nos vean bien. O hemos dejado de ir a la playa por nuestra figura, o hemos escondido nuestros talentos y creatividad por lo que vayan a opinar los demás. Hemos estudiado quizá cosas que no queríamos por cierta presión. Hemos comprado algo que no debíamos por la opinión de los demás. Todos hemos metido barriga en una foto, ¿no? Alguna vez. Yo ya me di cuenta que ya no sirve de nada. O nos hemos callado nuestra opinión, o hemos borrado un post por la opinión de los demás, o hemos dejado de vivir nuestra fe libremente por la presión social. ¿Por qué nos pesa tanto la opinión pública? No estoy diciendo que las opiniones de la gente no sean ciertas, a veces son buenas opiniones y no podemos hacer como que nos importa un bledo y seguimos para adelante. A veces hay que aprender de las cosas que nos dicen. Pero ese es otro tema. Lo que me gustaría enfocarme hoy es en por qué nos importa tanto lo que piensan los demás. ¿Por qué vivimos tan preocupados en agradar a todo el mundo? ¿Por qué queremos complacer a todo el mundo o a ciertas personas en concreto? Hasta cierto punto es natural querer agradar a los demás. Todos anhelamos pertenecer, todos anhelamos sentirnos aceptados, pero cuando ese deseo se vuelve una obsesión, deja de ser una necesidad humana para convertirse en una adicción. Es algo que necesitas de una manera desordenada o enfermiza. Y en lugar de ayudarnos este deseo a vivir en la libertad que Dios nos ha dado, nos convertimos en prisioneros de la opinión ajena. Nos convertimos en prisioneros de su aprobación. Y, sin saber cómo, acabamos moldeando nuestra vida. Hacemos cambios que a veces parecen muy sutiles y otras veces son muy dramáticos.
para poder ser aceptados, porque nos cuesta mucho recibir un comentario negativo o una mirada incómoda de alguien que no está de acuerdo con algo de nosotros o algo que hemos hecho. Nos encanta pensar que somos libres. A lo mejor en vuestra cabeza alguno de vosotros está diciendo, no, yo no soy así, yo en realidad hago lo que a mí me da la gana. Pero creo que a todos nos afecta de alguna medida. Todos alguna vez nos hemos sentido ansiosos o incómodos cuando alguien no aprueba lo que hemos dicho, o cambiamos nuestro comportamiento para evitar conflictos, o te cuesta tomar decisiones importantes sin consultarle antes a un sinfín de personas, o te afectan mucho las críticas, o siempre dices que sí a todo, porque no puedes decir que no y quedar mal delante de los demás, o te pones muy nervioso cuando te enteras que le caes mal a alguien, o te comparas constantemente con los demás, o te sientes inseguro cuando alguien no te da la validación que esperabas después de lo que acabas de hacer, o has paralizado un proyecto o un sueño de tu vida porque tienes miedo de lo que los demás puedan decir si lo llevas adelante. Es muy probable que la mayoría de nosotros seamos adictos a la aprobación pública, que es otra manera de decir que somos esclavos de lo que opinan los demás, que es otra manera de decir que tenemos un miedo terrible a ser rechazados y a quedarnos solos. Es tan difícil librarnos del peso de la opinión de los demás. Y creo que gran parte del problema es que cuando hablamos de este tema, lo tratamos como si fuese un tema de comportamiento, un tema meramente estético, de las cosas que hacemos, o una cuestión psicológica, o emocional, o social, ¿no? Entonces lo dejamos en ese terreno. ¿Y si resulta que en realidad esto es un tema espiritual? ¿Y si resulta que es un tema teológico? ¿Y si tiene que ver con Dios? Y hasta que no nos atrevamos a ver de qué manera nos afecta espiritualmente, difícilmente vamos a poder librarnos de la esclavitud de la opinión de los demás. Creo que esta adicción a la aprobación nos afecta de diferentes maneras en nuestra espiritualidad. Principalmente nos afecta en nuestra relación con Dios, en el centro de lo que somos. Me gustaría leeros Juan 5:44. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si reciben gloria uno de otros, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Este versículo forma parte de una conversación muy intensa que Jesús está teniendo con los fariseos, y ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Así que Jesús lo que hace es insistirles en esto y les dice, mirad, Juan da testimonio de mí, el Padre da testimonio de mí, las Escrituras dan testimonio de mí. Pero aún así, ellos siguen sin creer que Jesús sea el Mesías. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué? ¿Por qué no pueden creer que Jesús sea el Mesías? ¿Qué es lo que les impide creer en esto? Y dice, ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si reciben gloria unos de otros, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? De algún modo, la búsqueda de aprobación entre ellos mismos les impedía creer en Jesús. No podían tener una relación con el Señor por culpa de su afán de obtener el aplauso de los demás. La aprobación del prójimo se convertía en un obstáculo para su propia relación con el Señor. Santiago 4:4 lo dice de otra manera. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando nos volvemos locos por el beneplácito de la gente, lo que está en juego únicamente no es que te sientas bien, que estés a gusto, que tengas bienestar emocional o que te sientas parte de un grupo de amigos. Eso no es lo único que está en juego. En el fondo del todo, lo que está en riesgo es tu relación con Dios. O sea, ¿hasta qué punto estás creyendo en Él o estás creyendo en los demás? Y a partir de aquí, es un efecto en cadena. De adentro hacia afuera. Nos impacta primero en nuestra relación con el Señor y a partir de ahí el resto de nuestra vida espiritual se ve afectada. Así que no se verá solo afectada mi relación con el Señor, sino también mi transformación espiritual. ¿Me voy a transformar en aquello que el mundo quiere o en aquello que Dios quiere? Romanos 12:2 menciona una parte del versículo que dice, no se amolden al mundo actual.
No se amolden al mundo actual. Me encanta este versículo porque es muy gráfico, es muy visual. Podemos imaginar que somos de plastelina y nos amoldamos a este mundo. Cuando tenemos que agradar a los demás, acabamos amoldándonos con tal de ser aceptados. Y sabéis que el mundo es una grandísima fábrica de discípulos. Y la energía que mueve esa fábrica es el miedo al rechazo. La fuerza más agresiva de transformación física, emocional y espiritual. El miedo a no formar parte de, el miedo a no ser de, el miedo a quedarme solo. Y esa presión es constante y te presiona desde todos los ángulos. Duele tanto ser rechazado, que para aliviar ese dolor acabas adaptándote a cualquier molde. Porque si no te quedas solo. Así que al final sales de esa fábrica como un producto más. Probablemente por eso nos ponen etiquetas. Tú eres el hijo que se porta bien. Tú eres la intelectual. Tú eres el sabio. Tú eres el santo. El buen cristiano. Y nos conformamos con esas etiquetas. Y acabamos convirtiéndonos en alguien muy diferente a lo que Jesús tenía pensado. La adicción a la aprobación afecta a nuestra relación con Dios, afecta a nuestra transformación espiritual y, por supuesto, afecta a nuestra misión, nuestro propósito, lo que tiene que ver con nuestras relaciones con los demás, aquello para lo que el Señor nos ha enviado aquí. Primera de Tesalonicenses 2, desde el versículo 4 al 6, dice: al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. En este capítulo, justo antes, Pablo está hablando de que han recibido insultos y mucha presión social por compartir el Evangelio. Y a pesar de, en sus palabras dice, a pesar de esa gran lucha, se mantuvieron fieles a la misión que tenían, hablando con gracia y con verdad. No cambiaron su discurso, se les había confiado el Evangelio, tenían un propósito que era expandir el amor, la misericordia, la gracia de Dios, y ellos no cambiaron el mensaje por cualquier otro que pudiera resultarles conveniente de algún modo. Sin embargo, cuando nuestra prioridad es agradar a los hombres, nuestra misión, nuestro propósito empieza a endulzarse. Y a veces el mensaje dulce genera una respuesta positiva al principio. Y esa respuesta positiva es un engaño para nosotros, porque pensamos que como la gente responde positivamente, estamos haciendo lo que debemos hacer, estamos cumpliendo con la misión que tenemos. Y hay muchas posibilidades de que más bien sea al revés. Cuanta mejor sea la respuesta que recibimos, puede ser que el problema esté siendo que estamos endulzando mucho el mensaje. Jesús dice en Lucas 6:26, «Ay de ustedes cuando todos los elogian. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas». Ojo, hay de ustedes cuando todos los elogien, cuando probablemente ese sea nuestro propósito. A nosotros nos encantaría que todos nos elogien o, en el peor de los casos, que nadie hable mal de nosotros. Y dice, ay de ustedes cuando pase eso. Porque esos aplausos, esa aprobación, es la que se le daba a los falsos profetas. Y es en lo que podemos acabar convirtiéndonos cuando nos importa más la opinión de los demás que la de Dios. Porque lo único que nos preocupa es ser aceptados. Dedicar nuestra energía a agradar a los demás tiene una repercusión en toda nuestra vida, incluyendo nuestra vida espiritual. Afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra transformación espiritual y afecta en la misión que Dios nos ha dado. Y nos afecta espiritualmente porque el dilema, como decía antes, en su esencia es un dilema teológico. En realidad es una cuestión de adoración. Es ¿a quién adoras? Es una lucha entre dos señores. Hay un pasaje muy conocido, Gálatas 1:10, que dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
si todavía agradara a los hombres, ojo, no sería siervo de Cristo. Si todavía estoy preocupado por agradar a los demás, no puedo ser siervo de Cristo. Pero los creyentes, y bueno, como el resto del mundo, somos tan adictos a la aprobación que hemos creado un hack. Hay un pequeño truco. Como somos incapaces de renunciar a la aprobación de los demás y a la vez nos resulta muy agresivo y muy borde decir, Señor, tú a mí no me importas, lo que hacemos es intentar agradar a los demás sirviendo al Señor. Ese es el truco. Intento ganarme el beneplácito de las personas haciendo cosas que aparentemente son cosas del reino, son cosas que le agradan a Dios. Unos lo hacen predicando, otros cantando, evangelizando, subiendo fotos a Instagram, leyendo la Biblia, cumpliendo las normas, mostrando conocimiento intelectual, sirviendo en la iglesia, haciendo obra social. Hay un millón de formas, somos súper creativos para esto. Y con la excusa de servir a Dios, en realidad lo que seguimos haciendo es buscar la aprobación de los demás. Porque hay algo que no hemos entendido, que no se trata de lo que estás haciendo, se trata del corazón con el que lo estás haciendo. Es más, hay una conversación en el Sermón del Monte, bueno, sí creo que es el Sermón del Monte, en la que Jesús está hablando con sus discípulos y les dice una serie de cosas buenas, piadosas, espirituales, que se pueden hacer con muy mal corazón. Les dice, no oréis como los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser vistos. No ayunéis como los fariseos, porque se lo cuentan a todos. No deis dinero y vayáis pregonando por ahí que estáis dando dinero a los pobres o al templo. Orar, ayunar, dar limosna, ¿son cosas buenas? ¿Sí o no? En principio lo son. Todas las cosas que nosotros hacemos por servir a Dios, en principio, también lo son. Pero en realidad se trata del corazón que hay detrás de eso. Y si tu corazón es adicto a la aprobación, como con toda adicción, poco a poco te vas a ir volviendo inmune a la dosis habitual. Y cada vez necesitarás que esa dosis de dopamina, de validación, sea un poquito más fuerte. Buscarás más autoridad, más fama, más dinero, más poder, mejor imagen, ser más guapo, tener más amigos o tener más amigos que me sigan la corriente para ser progresivamente más agradable delante de los hombres, olvidándonos que a la vez estamos siendo cada vez menos agradables delante de Dios. Y no pensemos solo como individuos, pensemos como iglesia. Una iglesia que vive para la aprobación del mundo es una iglesia incapaz de agradar al Señor. Si no tenemos cuidado, acabaremos viendo cómo se pierden esas mismas personas a las que queremos agradar. Porque en realidad nunca les quisimos genuinamente. En realidad nunca les servimos. Nos servíamos de ellas. Sacábamos provecho de ello. Había un interés oculto en lo que nosotros estábamos haciendo. Tan oculto que ni siquiera nos hemos dado cuenta. La respuesta del Evangelio a la adicción de la aprobación no es superficial, no es una respuesta que tiene que ver con el comportamiento o con la estética cristiana, sino que el Evangelio va a la raíz del problema. Y aquí hay algo muy interesante. El Evangelio no niega la necesidad de aprobación que nosotros tenemos. Os leo el versículo de antes, 1 de Tesalonicenses 2:4. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. Pablo se siente aprobado por Dios y probablemente por eso no tiene la presión o el interés de agradar a los hombres antes que a Dios, porque ya sabe que Dios le ha aprobado, no por lo que él hace, no por lo que él es, no por sus créditos, no por su bagaje religioso, no por cómo comparte el Evangelio, no por su elocuencia. Él sabe que está aprobado porque Dios le ha aprobado en su misericordia.
Porque Jesús vino a aprobarnos delante del Padre. Pablo sabe que está aprobado. Eso quiere decir que nosotros no ganamos nada cuando nos ponemos cabezones e intentamos inhibir ese deseo de ser validados y de ser aceptados y de ser aprobados. ¿Por qué? Porque ese deseo ha sido dado por Dios. La cuestión no es el deseo, es dónde sacias el deseo. Y aquí solemos decir algo muy habitual. A mí me importa un comino lo que piense la gente de mí, ¿verdad? A mí no me importa lo que los demás digan, que normalmente cuando alguien te dice algo así es porque le importa muchísimo la opinión de los demás. O sea, fijaos en el tonito, cómo lo dicen. No, a mí no me importa. No, el Señor no está diciendo que no te importe la opinión de otro, sino de quién te importa esa opinión. Porque principalmente es Dios el que puede aprobarnos de una manera profunda. Y si ese deseo no es saciado en Él, fuera de Él, esa aprobación solamente nos va a traer decepción, ansiedad, agotamiento, hipocresía, despropósito. Nos va a llevar a vivir una vida disfrazada, una vida fuera del plan de Dios. La tentación de obtener el consentimiento de la gente es tan fuerte. Y ahora hablo de mí. Es tan fuerte mi necesidad de sentirme querido, de sentirme aprobado. Es tan fuerte que no me doy cuenta de que hago muchas cosas por sentir que formo parte de alguien o que soy alguien. Predicar, intentar ser simpático, el ministerio, servir a la gente, todos esos son esfuerzos que muchas veces aparecen para cubrir mis carencias e intentar agradar a la gente. Y ese deseo es tan fuerte, es tan profundo. O sea, vosotros no os imagináis la lucha esta semana de preparar este mensaje y que a la vez mi cabeza esté pensando cómo se va a ver delante de la gente este mensaje. Es tan difícil librarme de eso que me he olvidado, o muchos días me he olvidado, de qué significa ser libre. De qué significa ser libre como mis hijas son libres cuando están con Bonnie y conmigo. Y gracias a Dios, cuanto más consciente soy de estas heridas y de estos pecados, más consciente soy del valor que tiene la obra de Jesús. Cuando hablamos de que Jesús vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, nos estamos refiriendo también a esto, a que Él supo vivir sin la presión pública y sin el afán de agradar a los demás, sino de agradar a Dios. Si a Jesús le hubiese importado la opinión de los demás tanto como a mí me importa la opinión de los demás, prácticamente no habría hecho nada de lo que hizo. No habría nacido de una virgen por el escándalo que eso suponía a nivel familiar y social, no habría llamado a discípulos que no tenían una educación rabínica, no habría escogido a Mateo como discípulo, que era un traidor y recaudador de impuestos, no habría tocado a los leprosos, no habría dejado que la mujer de flujo de sangre le tocase porque le haría impuro delante de los religiosos, no habría permitido que María se sentase a sus pies como cualquier otro discípulo, no habría sanado en sábado, no habría alabado la fe de un centurión romano, que era su enemigo, no habría permitido que una mujer pecadora le lavara los pies con sus lágrimas y su perfume por el menosprecio de las otras personas, ni le habría hablado a la samaritana del pozo, porque no estaba bien visto hablar con samaritanos, no habría echado a los mercaderes del templo, porque se enfadarían los líderes religiosos, no habría lavado los pies de sus discípulos. No se hubiese mantenido callado delante del Sanedrín cuando el Sanedrín levantaba un falso testimonio y manchaban su imagen de manera pública. No hubiese soportado la cruz caminando mientras la gente se burlaba y le escupía.
Y por supuesto, no hubiese muerto en una cruz, que era la muerte más vergonzosa. Nada de esto habría pasado si su prioridad hubiese sido agradar a los hombres antes que a Dios. Y ni tú ni yo cumpliremos nuestro propósito divino si nos importa más agradar a los hombres que a Dios. Si nos importa más lo que dicen los demás que lo que dice nuestro Padre Celestial. ¿Y qué dice nuestro Padre Celestial? Pues sabéis que el Señor no está diciendo nada nuevo, pero necesitamos escucharlo todos los días. Dios te ama. Dios te ama. Sé que soy muy pesado con el amor de Dios, pero es que no hay manera ni de empezar, ni de desarrollarse, ni de terminar en la fe si no es a través del amor de Dios. El amor de Dios no es eso que escuchas el primer año de cristiano para sentirte motivado a aguantar el resto de tu vida. El amor de Dios es eso que te acompaña durante el resto de tu vida, porque siempre estamos descubriendo el amor de Dios. El amor de Dios no se acaba, es eterno, es tan eterno que necesitamos una eternidad para poder disfrutar del amor de Dios. Nos acompaña constantemente. Eso es lo que nos cambia. No tenemos que dejarnos amar por Dios para luego poner nuestros esfuerzos y cambiarnos a nosotros mismos. Es seguir insistiendo en recibir y escuchar el amor de Dios. Por eso hacemos tanto énfasis en los ritmos, en las disciplinas espirituales, porque la oración, la meditación de la palabra, el silencio, la generosidad, la comunidad, son pequeñas habitaciones que construimos para volver a entrar a ellas y exponernos una vez más al amor de Dios y recibir la gracia de Dios. Es un espacio, es un paréntesis, es un refugio en el que tú te vas a encontrar con Dios de manera intencional para escuchar lo que tienes que volver a escuchar cada día de tu vida. Dios te ama. Dios te ama. Quiero proponeros una práctica para esta semana. La idea, bueno, normalmente hay prácticas que son muy prácticas, o mejor dicho, muy tangibles. Son cosas que hacemos de manera física. Y hay otras prácticas que son de introspección. Y esta semana quiero proponeros una de esas prácticas que no se ve. La idea es que durante esta semana le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a averiguar cuáles son esas cosas que estamos haciendo en nuestra vida que las estamos haciendo para agradar a los demás. No estoy diciendo que no tengas que hacer esas cosas, sino que recalibremos el motivo por el que las hacemos. Quizá estás a punto de tomar una decisión por presión social, o estás dedicando mucho tiempo a tu apariencia física, o le tienes que decir a todo el mundo la carrera que tienes cada 2x3, o te vas a gastar mucho dinero en unas zapatillas, o estás aparentando lo cristiano que eres. Antes de seguir haciendo eso, para un momento, deja unos segundos, 10 segundos, 20 segundos, si tiene que ser 1 hora y puedes, 1 hora, y deja que el Señor te vuelva a decir, te amo. Te amo. O sea, no tienes que hacerlo para ganarte mi amor. Y esto no tienes que hacerlo para ganarte la aprobación de los demás. Porque yo te amo. Y mi amor vale más que todo eso. Hay algo que quiero compartir a modo de epílogo para los más jóvenes en particular, pero quizá resuene con todos o con muchos. Creo que esto es después de hacerme autoexamen, creo que nuestra pérdida de tiempo en redes sociales no es solamente una cuestión de entretenimiento, no es solo una cuestión de colores y pantallas que nos estimulan, no es solo un tema neurológico, que también lo es. Y esta semana me preguntaba, ¿y si el tiempo que paso en redes sociales es proporcional al deseo que tengo de ser aceptado, aprobado y querido? ¿Y si la cantidad de energía que dedicamos a construir una reputación pública es justo la prueba de que nos hemos olvidado de cuánto nos ama el Señor?
Me pregunto qué pasaría si el esfuerzo que invertimos en controlar cómo nos perciben los demás lo dedicásemos a disfrutar del amor de Dios. ¿Cómo sería nuestra vida si hacemos ese cambio? ¿Con qué tipo de seguridad y de confianza en el Señor viviríamos? ¿Con qué tipo de claridad aceptaríamos y encarnaríamos nuestro propósito? ¿Qué tipo de libertad nos espera si solamente dependiésemos de su gracia y de su aprobación? Ya está. ¿Cómo se gozaría nuestro Padre si nos viese a nosotros, sus hijos y sus hijas, viviendo en plena libertad? Porque nos importa más agradarle a Él que agradar a los hombres. El jueves compartió Gerson en la reunión de oración y estuvo hablando sobre Juan 17, la oración de Jesús. Y hubo una parte de este texto que se me ha quedado haciendo eco todos estos días y me gustaría leerosla. Y que abramos nuestro espíritu, aunque no sé muy bien cómo se hace eso, pero que abramos nuestra atención espiritual y nuestro corazón a recibir estas palabras. Juan 17:3, hay una parte en la que Jesús dice: que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Que los amas tanto como me amas a mí. O sea, no es un amor de segunda clase. No son las obras del amor de Dios. Nos ama tanto como ama a Jesús. O sea, yo no sé si se puede llegar a comprender esto. ¿Se puede llegar a digerir esto? Que la totalidad del amor de Dios, que por otro lado es infinito, ¿lo quiera compartir contigo y conmigo? ¿Que nos ama tanto como a Jesús? Haced con estas palabras buenamente lo que podáis para digerirlo. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a discernir para quién estamos viviendo. Y podamos ser tan sobrecogidos por tu amor, tan sobrepasados por tu amor, que no tengamos la necesidad de seguir buscando la aprobación de los demás. Ayúdanos a sentirnos seguros en tu amor y a vivir para ti. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Que tu amor sea lo que nos empuja a agradarte. No el temor a ser rechazados, sino la seguridad de que hemos sido aprobados en el nombre de Jesús. Y que nos enseñes a ser una iglesia que nos recordamos unos a otros cuánto nos amas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.